Bien, queridos hermanos, hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy importante. Ustedes y yo hemos escuchado a los hermanos esperados que se separaron de la iglesia, separados y esperados, que ellos dicen, cree y serás salvo. Listo, cree y serás salvo. O cree en el Señor Jesús y serás salvo. O también dice, confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo es el Señor y serás salvo. Entonces, no hay otra cosa que hacer, sino solo cree en el Señor Jesús y será salvo. Y eso se traduce en meterse a evangélico. Si creo en el Señor Jesús y me meto a evangélico, ya seré salvo. Y seré salvo de una vez para siempre. Mientras que si permanezco en la iglesia católica, no seré salvo, ya estoy condenado, aunque practique la palabra de Dios, aunque haga obras de caridad, aunque crea en el Señor Jesús. Eso no es creer en el Señor Jesús. Tengo que meterme a evangélico para que crea en el Señor Jesús. Si estoy en la iglesia católica, estoy creyendo en el diablo, aunque invite al Señor Jesús, aunque sea todo eso, no, estoy creyendo en el diablo. Esa es la forma de asustar, como hacían antes los padres de familia con los niños. Ahí viene el coco, no salga para allá porque le va a salir el coco. Así asustan ahora a los católicos, los hermanos separados, diciendo, si estás en la iglesia católica te vas a condenar, vente conmigo y serás salvo. Pues en esa oferta muchos católicos se van y se van de la iglesia porque le ofrecen una salvación light, una salvación fácil. Entonces, hoy vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Los hermanos dicen, cree en el Señor y serás salvo. Confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y ya te salvarás. Así han tomado los hermanos separados las Sagradas Escrituras y vamos a ver, lo toman de Romanos capítulo 10, del versículo 9. Y ustedes van a ver fácilmente lo que dicen los hermanos separados en cuanto a esto. Este es el fundamento que tienen los hermanos separados. Le dice, cree y serás salvo. Es decir, métese a evangélico y ya serás salvo. Escuchemos cómo dice la Sagrada Escritura. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Si con tus labios confiesas que Cristo es el Señor, serás salvo. Esa es la cita clave de los hermanos separados. Y por eso ustedes verán el afán de los hermanos separados en decirle a un católico, confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y serás salvo. A ver, varias mentiras que el diablo les hace creer a estos hermanos. En primer lugar, el diablo le hace creer que para confesar que Cristo es el Señor yo tengo que meterme a evangélico. Y el diablo le hace creer, y observen ustedes, que los católicos no confiesan con sus labios que Cristo es el Señor. Varias mentiras. Analicemos la primera mentira, que los católicos no confiesan con sus labios que Cristo es el Señor. Estos hermanos nunca fueron a misa, porque en la misa rezamos el credo. Y en el credo decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, observe, nuestro Señor. El católico confiesa con sus labios que Cristo es el Señor. Pero el diablo, padre de toda mentira, le dice a los hermanos separados, los católicos no han confesado con sus labios que Cristo es el Señor. Y por eso ustedes verán el disco rayado de ellos, confiesa con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. ¿Que no lo hemos confesado los católicos? ¿O que el diablo es padre de toda mentira y los protestantes vienen conquistando gente enseñando mentiras? Pongan la lupa y verán cómo se le cae la máscara a los protestantes. Confiesa con tu labio, católico, confiesa con tu labio que Cristo es el Señor y serás salvo. Un momentico, yo ya lo he confesado. Yo ya he confesado, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pero cuando ellos eran católicos jamás confesaron el credo, jamás supieron lo que decían, no sabían lo que estaban diciendo. Y por eso creen
El ladrón juzga por su condición, por eso cree que todos los católicos somos como ellos, que oramos y no sabemos lo que estamos diciendo. No, 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 hermanos separados. Nosotros los católicos sabemos lo que estamos diciendo. De modo que no tenemos que meternos en evangélicos. Católico, si has ido a misa, has puesto atención, en la misa confesamos con nuestros labios públicamente que Cristo es el Señor. Y si es verdad lo que dicen los protestantes, confiesa con tu labio que Cristo es el Señor y serás salvo, entonces nosotros los católicos estamos salvos. Entonces, déjenos tranquilos. ¿Para qué quiere que nos metamos a evangélicos? Analícelo si es o no es. Simplemente analícelo. Si yo estoy diciendo mentira, usted lo está analizando. Esa es la primera mentira que Satanás le mete a los hermanos separados. Los católicos no han confesado con sus labios que Cristo es el Señor. Por eso, vaya y díganle que se metan a evangélicos y así confesarán que Cristo es el Señor. Error, error, error. Engaño. El diablo, padre de toda mentira, está guiando a unos evangélicos a conquistar gente con mentiras, diciendo barbaridades como que el católico todavía no ha confesado con sus labios que Cristo es el Señor. Segunda mentira que meten los hermanos separados. Basta con que diga con tus labios que Cristo es el Señor y serás salvo. No, eso es un error. Pero lo dice la Biblia. Usted está mal interpretando las Sagradas Escrituras. Yo simplemente, con serenidad, hermano separado que me escuche, si estoy diciendo mentiras, lo vas a comprobar tú mismo. Yo le voy a dar citas, capítulos y versículos, para que te des cuenta que es una mentira de Satanás. Este lema, cree en el Señor Jesús y serás salvo, es una mala interpretación de la Biblia. No estoy diciendo que no lo diga la Biblia. La Biblia cree en el Señor Jesús y será salvo. Y le dijeron al carcelero. Sí, también lo dice en Hechos 16:31. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Significa decir ya creo en el Señor Jesús y soy salvo? ¿Una fe estática? ¿Una fe dormida? ¿Una fe inactiva o una fe activa? Confiesa con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. Cree que Cristo es el Señor y será salvo. Es una fe en acción. La diferencia entre la fe del católico es una fe en acción. Si creo, obro. La fe de los hermanos separados, como ellos entienden, es creo y no obro. Ya soy salvo, listo. Ya. Así no es. Y eso es una interpretación satánica. Lo van a ver en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 19. En Santiago capítulo 2, versículo 19, nos viene a decir, hermanos, que es creer así como dicen los protestantes, cree en el Señor Jesús y será salvo. Y verán que eso es algo satánico. Si no me lleva a actuar. Si no me lleva a actuar. Si yo digo creo en el Señor Jesús y ya estoy salvo y no actúo, eso es satánico. Yo debo decir creo en el Señor Jesús y actúo. Demuestro que creo en el Señor Jesús. Hay una canción de la Renovación Carismática que a mí me gusta que dice, si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Es decir, es una fe en acción, no una fe en parálisis, con parálisis. La fe de parálisis es satánica. Escuche, Santiago 2:9. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Eso, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Tú crees que hay un solo Dios y eso basta? Ponga cuidado que no basta y que es una mentira satánica. Ponga cuidado. Y en esto haces bien. Eso está bien, pero no basta. Debe ir a la acción. Preste atención, cuando se queda solamente en eso, cree en el Señor Jesús y será salvo. Eso
no lo es todo. Oiga lo que viene. Pero los demonios también lo creen. ¿Escucharon? Otra vez. Pero los demonios también lo creen. Por tercera vez. Pero los demonios también lo creen. ¿Ve que es algo diabólico? Decir, creo en el Señor, creo en Dios, ya estoy salvo, eso es diabólico. Los demonios también lo creen. De modo que esa frase de los hermanos separados es una frase tomada de las Sagradas Escrituras, pero mal interpretada gracias a la acción de Satanás, que cree en Dios, pero que no le hace caso a Dios. Yo quiero que ustedes observen que una cosa es creer, decir, creo que hay un Dios, creo en el Señor Jesús, y otra cosa es creer que Jesús es el Señor y por tanto, como consecuencia de eso, le hago caso a todo lo que Él diga. Doctrina protestante. Basta con que crea que Jesús es el Señor y seré salvo, aunque no le haga caso. Esa es la doctrina satánica. Cree en el Señor y no le hago caso. Doctrina católica. Creo en el Señor Jesús, creo que Él es el Señor y le hago caso a todo lo que Él diga. Esa es la diferencia entre la doctrina de los católicos y la doctrina protestante. ¿Cuál se asemeja a la del diablo? Doctrina diabólica, la de los hermanos separados. ¿Que tú crees que existe un solo Dios? ¿Que Cristo es el Señor? ¿Que Él es Dios? Eso también lo creen los demonios. O sea que los demonios están salvos, porque ellos creen que Cristo es Dios, que Él es el Señor. ¿Ya están salvos? No. ¿Por qué? Por un motivo. No hacen lo que Él manda. Entonces no basta. No basta con que usted diga Cristo es el Señor, ya estoy salvo, aleluya, gloria al Señor. No, eso no basta, eso es satánico. Esa es la acción de Satanás y así quiere Satanás que sean los cristianos. ¿Para qué? Para llevárselo junto con Él. Otra vez repítalo el 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Hermano separado, ¿tú crees que hay un solo Dios y que es Cristo el Señor? Y en eso estás bien. En eso estás bien. Hasta ahí estás bien, pero te falta un segundo paso. Hacer lo que Él manda. Porque si no, si te quedas ahí, escuche. Pero los demonios también lo creen y tiemblan. Los demonios también lo creen. Si usted llega hasta ahí, usted llegó a la fe de los demonios. Hasta ahí. Es una fe estática, no una fe en acción. Si tú dices que crees en el Señor Jesús, debe hacerle caso. Entonces es una fe en acción. Miremos cómo, de dónde viene eso. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo Santiago? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Si quiere leerlo desde el 14 para que usted se dé cuenta. Aquí Santiago echa por el suelo la fe de los hermanos separados. Cree en el Señor Jesús y será salvo y no necesita más nada. Escuche Santiago 2, del 14 en adelante. ¿De dónde viene eso? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe ¿De qué le sirve a un hermano separado decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? si sus obras no lo demuestran, si no hacen lo que Él manda? La fe del diablo es esa. Cree que hay un solo Dios y tiembla, pero no hace lo que Él manda. No lo demuestra, sigue. ¿Podrá acaso salvarlo esta fe? ¿Podrá salvarlo esa fe? Los protestantes dicen sí. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Se metió en evangélico, pagó el diezmo y ya está listo. Está salvo. No, así no es. Esa fe no lo salva. Escuche lo que viene. Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, pero si sola, es decir,
si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Es una cosa muerta. La fe de los protestantes es una cosa muerta. El ejemplo, se lo voy a traducir en castellano de Santiago. El ejemplo de Santiago. Santiago dice, si tú ves a un hermano con hambre o sin ropa y no lo asiste, la fe suya es una fe muerta. ¿Sí? Una fe muerta. ¿Por qué Santiago dice que es una fe muerta? Porque en Mateo, capítulo 25, del versículo 31 en adelante, a ver si ustedes lo recuerdan. No lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en la casa. A ver si lo recuerdan. El Señor Jesucristo dijo que al final, cuando viniera en su gloria, va a hacer un examen y va a decir, tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve sin ropa, me vestiste. A eso hace eco Santiago. Santiago dice, si tú dices que Jesús es el Señor, pero no hace lo que Él manda, que estaba mandando Jesús en Mateo 25:31, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo. Entonces Santiago dice, si tú crees que Cristo es el Señor, que Él es Dios, debe hacerle caso. Debe hacer obras de caridad, porque si no, no será salvo. Será una obra, una fe muerta. La fe sin obra está muerta. Será una fe diabólica, que solamente dice yo creo en el Señor, ya estoy salvo, pero no hace lo que Jesús manda. Pues observe que Santiago nos invita a tener una fe en el Señor, creer que Él es el Señor, y como consecuencia de que Él es el Señor, lo que Él diga, yo lo hago. Puso un ejemplo. Tuve hambre, me dieron de comer, eso lo mandó Él a decir, lo mandó a hacer. Estaba desnudo, me vestiste. Y es exactamente el ejemplo que Santiago toma para decir que la fe se demuestra con las obras. Pero ojo, no solamente Jesucristo enseñó eso, enseñó muchas cosas más. Y ustedes van a ver que la doctrina de la Iglesia Católica va acompañada de estas dos cosas que dice Santiago y dice toda la Sagrada Escritura. Si yo creo que Cristo es el Señor, yo debo hacerle caso. No solamente debo hacerle caso donde dice, tuve hambre y me dieron de comer. No solamente cuando dice, estuve desnudo, me vistieron. Sino también en las demás cosas. Obedecer. Por ejemplo, cuando Él dijo, a quien ustedes le perdonen los pecados, se acuerda allá de Juan 20:23, a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Si usted dice que Cristo es el Señor, debe ser una fe activa. En consecuencia, le creo lo que Él me dice. Él me dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Como Él es mi Señor, yo le creo. Esa es la fe verdadera. La fe satánica es decir, yo creo que Cristo es el Señor, pero Él dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, pero yo no le creo. Reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar, pero yo no le creo. Es exactamente la misma fe del Satanás, que cree que Cristo es el Señor, pero no le hace caso a lo que Él manda. Entonces, hoy vamos a ver que la fe de nosotros los católicos es una fe como lo manda Dios, no como dicen los hermanos separados. En el versículo 23 de Santiago 2:23, escuche cómo dice el versículo 23 de Santiago 2. En el versículo 23, escuche. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham, Puso el ejemplo de Abraham, la fe de Abraham. Abraham creyó en Dios, pero vamos a ver si era una fe como la de los protestantes. Creo que Dios existe, es mi Señor y punto.
¿O es una fe como la de los católicos? Creo que Dios existe, es el Señor y por tanto le obedezco lo que Él manda. Vamos a ver. Abraham creyó a Dios Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Siga. y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y cuál fue la demostración de la fe? Versículo 21. A ver, léame desde el 21, ahí mismo. Desde el 21 a ver cómo fue. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo fue? Dios le dijo, ¿tú crees que yo soy Dios? Y Abraham le dice, sí, Señor. Y le dice, pues te mando a que me sacrifique a tu hijo Isaac. Si verdaderamente cree que yo soy Dios, debes actuar en consecuencia, me debes hacer caso. Abraham le hizo caso. Y por eso pasó a ser padre de los creyentes. Es un creyente que le hace caso a lo que Dios manda. Por eso Dios lo tomó como justicia. Le tomó como justicia ese acto. Porque Abraham creyó y Dios se lo tomó como justicia. Por eso ustedes verán, vuelva a Romanos capítulo 10, versículo 9, donde dice, cree con tu labio, confiesa con tu labio y cree en tu corazón que Cristo es el Señor y serás salvo. Cree que Dios es el Señor, le hace caso, Dios le dice Dios y él obedece a su palabra, sacrifícame a su hijo Isaac. Y Abraham, como cree en Dios, le hace caso aun cuando él no esté de acuerdo, aun cuando a él no le nazca. Los hermanos separados dicen, Cristo es el Señor, pero yo no estoy de acuerdo que un hombre en la tierra pueda perdonar los pecados. Pues no le hago caso a Jesús. Jesucristo es el Señor. Y él en Lucas 22, 19 tomó pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Pero él no cree en esas palabras. Creen que Cristo es el Señor, pero no le hacen caso. Esto es mi cuerpo, no lo creen. Hagan esto en conmemoración mía, no lo hacen. Hacen es una galleta con Coca-Cola cuando a ellos les vienen ganas. Pero no lo que Jesús dijo, lo que Él mandó. Abraham creyó, ¿por qué? Porque obedeció a la palabra del Señor a ciegas, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo, aunque no le nazca. Nosotros los católicos creemos en el Señor, nuestra fe es distinta a la de los protestantes. Nuestra fe dice, Jesucristo es el Señor, y Él dijo, esto es mi cuerpo, yo le creo porque Él es Dios y puede hacerlo. Jesucristo dijo, esta es mi sangre, yo lo creo porque Él lo dijo. Hagan esto, yo obedezco porque Él lo dijo. Por eso ustedes verán que San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Claro está, si San Pablo cree que Cristo es el Señor, San Pablo lo recibe a gusto, San Pablo lo predica a gusto, porque la fe conlleva a obedecer lo que hizo el Señor, que en la última cena el Señor tomó pan, lo partió, lo bendijo y se lo pasó diciendo, esto es mi cuerpo. Entonces San Pablo tiene una fe activa, como la del padre Abraham, que cree lo que Dios manda en su palabra. El problema es que los hermanos separados tienen una fe pasiva, no activa. No se activan a creerle a Jesucristo, a lo que Él dice, y nosotros lo creemos. Vean entonces que dice que Abraham, nuestro padre en la fe, creyó en Dios y se lo tomó como justicia. Entonces volvamos a tomar a Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Estamos analizando lo que dice la Biblia. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Ahora miren la explicación, el contexto. No nos quedemos con el puro texto. Analicemos el contexto para que vea
de qué fe estamos hablando y cómo debe ser esa fe, ese creer. Veamos el versículo 8, lea el versículo 8 para ver el contexto. No, ahí mismo, 10, 8. ¿Qué es, pues, lo que dice? ¿Qué es pues lo que dice? Oigan lo que dice. La palabra está cerca de ti. La palabra está cerca de ti, En tu boca y en tu corazón. en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Entonces observe que la fe viene en creer en la palabra, esa palabra que se nos predicó, esa palabra que predicamos, lo recibimos del Señor. Pablo dice, yo, 2 Corintios 5, 2 Corintios 11, 23, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Esa es la palabra que hemos recibido para ponerla en práctica, para invitar a los otros a ponerla en práctica. ¿Por qué los hermanos separados dicen, sí, nosotros creemos que Cristo es el Señor? Pero no, la Biblia dice, ¿y qué es lo que significa? A que yo debo escuchar la palabra, debo ponerla en práctica. La palabra que está cerca de mí, escúchelo otra vez de nuevo, el 8. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Y ahora escuche la explicación de eso. Ahí viene, dale. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Con el corazón se cree para alcanzar la... Confiesa con tus labios. Observe, con los labios se confiesa, pero con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Recuerda que dice Santiago 2, 23, Abraham creyó en el Señor, en la palabra. Ofrézcame a su hijo Isaac, ¿sí? Ofrézcamelo, si me cree en mí, ofrézcamelo. Abraham creyó en la palabra del Señor y lo ofreció. Y Dios se lo tomó como justicia. Por eso dice, con los labios se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia, como Abraham creyó para justicia, porque obedeció la palabra. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Pero ese creer conlleva una acción. No solamente confesar con los labios, debo creer con el corazón, que significa tomar la palabra que está cerca de mí y ponerla en práctica. Y eso se me cuenta como justicia. Abraham creyó en la palabra de Dios. Abraham no solamente creyó en Dios, le creyó a Dios en su palabra. Los católicos no solamente creemos en Dios, le creemos a Dios. Los protestantes solamente creen en Dios como Satanás. También cree en Dios y tiembla. Pero no le cree a Dios. Nosotros sí le creemos. Nosotros decimos, Jesús es el Señor. Y Él dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Le creemos eso. Él agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, se lo creemos. Los protestantes no se lo creen y entonces tienen que comenzar a luchar y decir, no, es que él quiso decir que era un símbolo, porque no son capaces de creerle, les cuesta creerle. Y nosotros los católicos sí le creemos porque Él es el Señor. Y recuerda que dice Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces el Señor reclama, si verdaderamente ustedes me llaman Señor, deben hacer lo que yo les mando. Lucas 6:46, búsquenlo para que vean. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si quiere, búsquenlo allí para que no digan que es mentira. No me pierda aquí, búsquenlo usted allí. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Ahí está el problema. La fe debe ser una fe no pasiva, activa. A Abraham la fe se le consignó como justicia por haber obedecido la palabra. ¿Lo tiene, Rubén? Lucas 6:46. Sí.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Es el reclamo. A Jesús no le agrada que solamente le digan Señor, que crean que Él es el Señor. El diablo sabe que Él es el Señor. Jesús quiere que pasemos de ahí, de esa fe protestante, diabólica, a una fe católica, a hacer lo que Él manda. Esa es la católica, esa es la bíblica, la fe bíblica. Entonces, Romanos 10, que los protestantes toman a cada rato, 10, 9, y se le restregan al católico, dice algo distinto a lo que enseñan ellos, porque agarran el texto y no observan el contexto. Observen entonces el contexto. El versículo 10 y 11, van a leerlo otra vez de nuevo. Léame el 10 otra vez, 10. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Y ahora escucha el 11, escuche lo que viene. La Escritura dice, La Escritura dice, y eso es lo que nos interesa a nosotros. No es lo que digan los protestantes, se les respeta, pero no se le hace caso, porque a nosotros nos importa lo que diga la Escritura. Otra vez. la Escritura dice, Eso es lo que a mí me interesa, lo que diga la Escritura. La Escritura dice, el que confíe en Él, el que confíe en Él, otra vez, el que confíe en Él no quedará defraudado. no quedará defraudado. Entonces, la fe es confiar en Él, lo que Él dice. Entonces no será engañado, no será, ¿cómo es que dice la palabra? El que confíe en Él no quedará defraudado. No quedará defraudado. Lo que Él dice es lo que tenemos que creer y no seremos defraudados. Pero si no le creemos a Él, seremos defraudados. Nos va a defraudar el pastor a que yo le creía, que me decía, no, Jesucristo no dijo que era el cuerpo de Él. Él decía, quiso decir, o sea, teológicamente, no sé qué, la interpretación que yo le doy verdadera es la que quiso decir que era un signo, quedarás defraudado. Pero dice la Escritura, el que crea en Él, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hago lo que yo les mando? El que crea en Él no será confundido. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces observen que la fe del católico es una fe distinta a la de la fe del hermano separado. Y observe el versículo 17, cómo dice de dónde viene la fe. Escuche, no, versículo 17, sí. ¿De dónde viene la fe? Escuche. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. La fe nace al oír el mensaje, de ahí nace la fe. Y escuche lo que viene. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es creerle a Jesucristo? ¿Qué es creer, confesar con sus labios y creer en el corazón? Creerle a la palabra de Cristo es creer con el corazón. Es convencerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque el que lo dijo es Jesucristo, es el Señor. Él habla con autoridad. Él dice lo que nosotros debemos creer. Por eso ustedes verán que hoy voy a tratar de mostrarle que la fe del católico es la fe verdadera, no del protestante que dice confiesa con tu labio y crea en el corazón y ya serás salvo. No, la fe del católico es la fe verdadera. Observemos. Vamos a verlo, algunos detalles de esa fe del Señor, que usted y yo debemos tenerle en el Señor. Vamos a ver algunos detalles de esa fe en San Pablo. San Pablo creía en el Señor, ¿sí? Y San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, San Pablo nos va a decir la fe del Señor. Esa fe, creo que Jesús es el Señor.
Como creo que Jesús es el Señor, yo le hago caso a lo que Él enseña. Yo me convenzo, que confiesa con tu labio y crea en el corazón que Cristo es el Señor. Pablo, ¿cómo cree en el corazón? Se convence de lo que Él dice. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. San Pablo se va a convencer de lo que Cristo dijo, lo asume. Eso es creer con el corazón. Y confiesa con sus labios las dos cosas. ¿Por qué me dice Señor, Señor, hermano separado? ¿Y por qué le dice Cristo el Señor y no hace lo que Él manda? Mire cómo Pablo lo dice en 2 de Corintios 5, 19. Es decir, en Cristo Dios estaba reconciliado con sí mismo al mundo. En Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Pablo está aplicándolo. En Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Lo está creyendo Pablo. Siga. Sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Él está convencido de eso. Entonces está creyendo con el corazón. Lo que Jesucristo dijo, Él lo cree, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. ¿Qué dice usted ahí? Si lo comparamos con Juan, capítulo 20, ¿qué dice usted ahí? Y yo le leo para compararlo. El 23. A quienes perdonáis los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Pablo asume esta responsabilidad o esta palabra de Dios, le cree al Señor. Dice, en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Siga. Sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Entonces Pablo dice que Dios estaba reconciliando al mundo sin tomar en cuenta los pecados, porque ya le mandó a perdonar a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pablo ya lo asume con el corazón, lo hace suyo. Y escuche lo que dice, escuche cómo Pablo lo asume, ponga cuidado. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. A nosotros nos encargó a que diéramos a conocer ese mensaje. Sí, nos encargó, nos hizo un encargo. Y ponga cuidado, ¿cómo llama Pablo ese encargo que él nos dio? Así que somos embajadores de Cristo. ¿Sabe qué significa creer en Cristo con el corazón? Asumir la palabra de Él, hacerla nuestra. Pablo asume esa palabra. Y somos embajadores de Cristo. ¿Por qué Pablo asume esto? Porque está escrito en Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús le dijo otra vez, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Entonces Pablo dice, lo asume, lo cree en esa palabra. Y dice, pues somos embajadores. Si como el Padre me envió, yo los envío. Si Cristo envió, somos embajadores. Con la misma autoridad que el Padre lo mandó a Él, Él los envía. ¿A qué? A perdonar los pecados. Eso es creer con el corazón. Como Abraham creyó con el corazón y obedeció, aunque no le gustaba, aunque no estaba de acuerdo sacrificar a su hijo. Aunque usted no esté de acuerdo, hermano. Pero si realmente quiere creer con el corazón, debe asumir esto. Escuche otra parte de San Pablo. Siga, otro pedacito. 20. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Si Jesús le dijo, yo los envío como el Padre me envió a mí, dice Pablo, fuera de discusiones. Es como si fuera el Dios mismo. Somos embajadores y es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. ¿Ve cómo Pablo se convence con el corazón? Cree con el corazón. No solamente confiesa con sus labios, cree con el corazón. Esa parte le falta a ustedes, hermanos separados. Y me da lástima. Esa es la fe del católico. Creer con el corazón. Y como cree con el corazón, escucho lo que dice Pablo. Así pues, en el nombre de Cristo. Ese Cristo que creo y confieso con mis labios,
en el nombre de Cristo lo confieso con mis labios y lo creo en el corazón, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. les rogamos, porque hay gente que no lo acepta, que acepten el reconciliarse con Dios. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Acéptenlo. Creer con el corazón es aceptarlo. Decir Cristo es el Señor, pero no aceptarlo, lo que Él dijo, no aceptar a sus ministros, sus embajadores, irse por otro lado, eso está en contra de lo que es la fe. Es una fe satánica. Yo creo en el Señor Jesús, pero no hago lo que Él manda. Mire cómo Pablo otra vez, ahora ya que tiene 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Usted verá que entonces la fe de confesar que Cristo es el Señor, pero la fe de creer con el corazón lo que Él dice, óigalo. Son siervos de Cristo. Este es 2 de Corintios 11, 23. ¿Ah? Sí. Sí. Son siervos de Cristo. No. Primera de Corintios, perdón. Estoy equivocado yo, sí. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. ¿Observa? Creer en el Señor Jesús, creer que Él es el Señor, es recibir la tradición, la doctrina, la enseñanza que Él dejó. Si no, mi fe es muerta, porque no hay obra. Digo creer en Él, pero no se demuestra con obra. Entonces es una fe muerta. Es una fe muerta y eso no nos sirve a nosotros. Eso no es lo que nosotros queremos. Queremos una fe viva. Pablo tiene una fe viva. ¿Cómo sabemos? Otra vez, la fe viva. Pongo que haga una fe viva, no una fe muerta. Pongo que haga otra vez. Porque yo recibí en esta tradición dejada por el Señor. Lo que Él enseñó, yo lo recibí. Y a la vez yo lo predico. No es una fe muerta, es activa. Pongo que haga. Y que yo a mi vez les transmití. Yo a mi vez le transmití. Es una fe activa, no es una fe muerta. Es que Jesús dijo aquello, pero yo digo otra cosa. Es que Jesús dijo aquello, pero yo no le creo. Entonces, ¿cómo me explica que es su Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? De Lucas 6:46. Es la queja de Jesús contra los protestantes. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Cuidado, hermanos separados, cuidado, porque eso es grave, grave. Y entonces San Pablo viene y dice lo que él asume. Yo recibí lo que a mi vez le he transmitido. ¿Qué es? Y observen exactamente lo que había recibido del Señor y él transmite. ¿Qué es? Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. San Pablo lo explica claro. Lo que tomó en sus manos fue pan. ¿Y qué fue lo que dijo que era ese pan? ¿Un símbolo? Vamos a ver. Para en la oreja. Si tú dices que crees en el Señor, debe hacerle caso. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hacen lo que yo le mando? Pon cuidado. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Sencillo. Tan sencillo como creerle al Señor con el corazón. No basta con confesarlo con sus labios. Hay que creerlo con el corazón como Pablo. Porque yo recibí del Señor esta tradición que a mi vez le he transmitido. Que el Señor, la noche antes de ser entregado, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Entonces Pablo dice, ¿por qué yo lo creo? Porque Él lo dijo y los apóstoles lo enseñaron. Yo lo creo y yo lo enseño. Eso es creer con el corazón
cosa que le hace falta a ustedes, hermanos separados. Sí, al punto que San Pablo lo cree tanto con el corazón, que está convencido que el que le falta el respeto a ese pedazo de pan, no le falta el respeto a un símbolo, le falta el respeto al cuerpo de Cristo. Ponga cuidado. 22 o 24. 24. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Siga. Hagan esto en memoria mía. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que beban, dice que hay que hacerlo. Pablo lo cree, por eso lo hace. Siga. De manera que hasta que venga el Señor, Otra vez. de manera que hasta que venga el Señor, No dice hasta que venga Martín Lutero y lo cambie. Hasta que usted piense cosas distintas. Otra vez. de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. ¿Crees con el corazón eso? ¿Cree que Cristo es el Señor? ¿Por qué no le cree eso? ¿Ve? Así de fácil. Tú dices que crees en el Señor, que se te note. Y Él dice, cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Por qué no lo crees? Porque el diablo te engañó, diciéndote, cree en el Señor, confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y serás salvo. Ya eres salvo. Te metiste a evangélico, ya eres salvo. Así engaña a Satanás a los cristianos falsos. Y escuche lo que viene. El que peque contra el pan, Pablo está convencido que ese pan es el cuerpo de Cristo. No peca contra un símbolo, peca contra el cuerpo. El pan y la sangre, el pan y el cáliz es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el que peca contra eso, no peca contra el símbolo, peca contra la realidad, lo que no se ve. No peca contra lo que se ve, peca contra lo que no se ve. Ponga cuidado. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa Cosas que se ven, lo material, come del pan y bebe de la copa. del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Que usted no ve. En el pan y en el vino está el cuerpo y la sangre del Señor, pero usted no lo ve. Y por eso Pablo dice, pues si el Señor dijo, esto es mi cuerpo, ahí está, aunque no lo vea. Y el que le falte el respeto porque no lo ve, creyendo que eso es un símbolo, no está pecando contra el pan y el vino, está pecando contra el cuerpo del Señor. Está pecando contra Él. Y escuche que eso no es un juego. Peligro de muerte, ponga cuidado. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia Examine hoy su conciencia a ver si verdaderamente le cree a Cristo o no le cree. antes de comer del pan y beber de la copa. Eso que ustedes dicen que es una galleta, ponga cuidado. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, Porque si lo come como se lo dijo su pastor, creyendo que era una galleta y no cree que es el cuerpo del Señor, no se da cuenta que es el cuerpo del Señor. para su propio castigo, come y bebe. Por eso, Para su propio castigo, come y bebe. Si usted come sin darse cuenta de que se trata del cuerpo del Señor, no lo cree con el corazón, lo que Jesús enseñó. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tú no lo crees con el corazón, no estás convencido, porque un fulano pastor le dijo que eso era mentira. Le falta el respeto no al pan ni al vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo al no reconocer que ahí está su cuerpo y su sangre. Entonces, no basta con decir Cristo es el Señor. Debo hacer lo que Él manda. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. ¿Ustedes se acuerdan que Satanás confiesa con sus labios quién es Jesús?
Le voy a mostrar con las Sagradas Escrituras en San Marcos capítulo 1, del versículo 21 en adelante, cuando Jesús entró a Cafarnaún, la sinagoga en Cafarnaún. Ustedes verán qué pasó cuando Él entra allá. Ustedes verán que Jesucristo comienza a enseñar. Comienza a enseñar su doctrina, su palabra con autoridad. Y en vez de creerle, como que se asustan y dice, este enseña con autoridad. Y vamos a ver qué pasa con el diablo. Van a observar claramente lo que yo he venido explicando, lo que le pasa a los protestantes. El diablo sabe quién es Cristo y lo confiesa con sus labios. Pero el diablo no acepta su palabra, no acepta su doctrina. Los hermanos separados saben quién es Cristo y lo confiesan con sus labios, pero no aceptan lo que Él manda. Y se molestan. Y escuche cómo lo dice la Sagrada Escritura. Principio de la buena noticia de Jesús. San Marcos 1:21. Ah, 1:21. Ok. Llegaron a Cafarnaúm. Y el sábado Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Y comenzó a qué? A enseñar. No solamente llegó, Él trae una enseñanza. Y eso es la fe. Creer en Jesucristo y creer en su enseñanza. Confesar con su labio que Él es el Señor, pero le creo a su enseñanza, lo que Él mandó. Siga. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad. ¿Se da cuenta la enseñanza de Jesús? Trae autoridad, porque Él es el Señor. ¿Por qué creo en su enseñanza? Porque Él enseña con autoridad. ¿Por qué enseña con autoridad? Porque Él es el Señor. Entonces, si yo confieso que Él es el Señor, yo creo en su enseñanza, que es con autoridad, por ser Él el Señor. Los católicos creemos en la enseñanza de Jesús, sí, porque Él es el Señor y Él tiene autoridad. Lo que Él dijo, yo lo creo. ¿Por qué no le creo a los pastores que vienen enseñando cosas distintas? Porque ellos no tienen autoridad. La autoridad la tiene el Señor. Y yo confieso con mi labio que Él es el Señor. Y creo en mi corazón todas sus enseñanzas. Porque Él enseña con autoridad. Y eso es lo que yo predico. Lo mismo que Él enseñó. Y escuche lo que sigue. Y no como los maestros de la ley. Jesús enseña con autoridad y no como otros. No digo quién. Que enseñan sin autoridad. Siga. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro. Un demonio. En la sinagoga donde Jesús llega a enseñar, había un hombre endemoniado. Respiren profundo. Yo quiero que ustedes observen la actitud del demonio ante la enseñanza de Jesucristo. Esa enseñanza con autoridad. A ver si el demonio acepta la enseñanza. Van a ver que el demonio sabe quién es Cristo, pero no acepta la enseñanza de Cristo. Le fastidia, le repudia, le molesta y explota cuando escucha la enseñanza de Cristo. Y ustedes verán que es exactamente lo que ustedes, hermanos separados, y con dolor lo digo, hacen cuando escuchan la palabra de Dios, la enseñanza que yo doy a través de las redes sociales. Lo mismo que le pasó a ese hombre endemoniado cuando escuchó la enseñanza de Jesús con autoridad, es lo que ustedes sienten. Para la muestra un botón, se lo compruebo. Lean los mensajes que me escriben los protestantes. A ver si no es la misma actitud del diablo cuando estaba en la sinagoga, porque el diablo estaba en la sinagoga, estaba escuchando al Señor, pero no aceptó su palabra. Obsérvenlo. Por los frutos lo van a conocer. Miren un botón, lean los mensajes. Si ustedes creen que es mentira, lean los mensajes de los hermanos separados en todos los videos.
Y verán que es la misma actitud de Satanás cuando Jesucristo le hablaba con autoridad. Obsérvenlo. Repita lo último que leyó. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, Tenía un espíritu impuro. Siga. el cual gritó: Cuando Jesucristo hablaba con autoridad, en vez de aceptarlo, gritó, no soportó. ¿Qué son esos mensajes que escriben los protestantes? Ese grito no soportan. No soportan que se les enseñe con autoridad. No soportan que se les explique, que se les enseñe con la Biblia, capítulo y versículo. No soportan que se enseñe la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No la soportan. Tienen que gritar insultos, venenos o no. Obsérvenlo. Solamente les digo que analicen. Ustedes mismos, hermanos separados, analícense. Si no están haciendo lo mismo que hacían los endemoniados cuando Jesucristo les predicaba con autoridad. Porque yo le estoy predicando con autoridad. Ninguno de ustedes me puede refutar con la Biblia lo que estoy diciendo. Y por eso es que brincan, y por eso es que explotan, y por eso es que lanzan veneno. Porque se quedan sin argumentos, porque los argumentos se los tumbo por el suelo. Por eso es que explotan. Porque les hablo con autoridad. Con la autoridad del Señor, porque les hablo con la palabra, no les caigo a mentiras. A ustedes les gusta que les hablen con mentiras. Entonces había un endemoniado en la sinagoga y comenzó a gritar. Escuche. ¿Por qué te metes con nosotros? Repítelo. ¿Por qué te metes con nosotros? Se parece la misma frase de los hermanos separados. Otra vez. ¿Por qué te metes con nosotros? Díganme si esa no es la misma actitud de los hermanos separados. ¿Por qué ese cura se mete con nosotros? ¿Por qué gritan? Porque dice, se mete con nosotros. Y no es que yo me meta simplemente con ellos. Es que les predico la palabra de Dios tal y como es. Entonces dice, ¿por qué se mete con nosotros? Explota. El demonio no se calla. El demonio explota. Yo estoy predicando la palabra del Señor, tranquilo, cualquier tema, y ellos explotan. Y los católicos dicen, ya aparecieron los protestantes, claro, es que explotan. ¿Por qué se mete con nosotros? ¿Por qué no nos deja tranquilos? ¿Se da cuenta cuál es la petición del diablo? Déjenos tranquilos. Si Jesucristo hubiese sido con la mentalidad de los católicos hoy día, que dice, hay que dejarlo tranquilo. Claro, Jesucristo comienza a enseñar y ese endemoniado dice, ¿por qué se mete con nosotros? Entonces los católicos le hubiesen dicho, Jesús, ya déjelo tranquilo. ¿Para qué se mete con él? Respételo. Cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno puede enseñar lo que quiera. Usted está enseñando una cosa, él no está de acuerdo, déjelo tranquilo. No siga enseñando por respeto a él. Pero resulta que en ese hombre había un demonio, había un espíritu. Y a ver cuál es la actitud de Jesús, el Señor, cuando ve que un endemoniado no acepta su enseñanza, no acepta su doctrina y comienza a gritar, ¿qué quiere con nosotros? ¿Qué viene a fastidiarnos? ¿Por qué no nos respeta? ¿Cuál es la actitud de Jesucristo? Vamos a escucharlo. Repita de nuevo lo que dijo. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Lo está confesando con sus labios. El demonio está confesando quién es Cristo. Sabemos quién eres. El demonio sabe quién es Jesucristo. El Santo de Dios. Entonces no basta confesar con los labios, como dicen los protestantes. Basta que confiese con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. No basta. El diablo confesó con sus labios que Cristo es el Señor y no basta. El diablo sabe que existe un Dios y no basta. Hay que ir más allá. El que se queda solamente diciendo Cristo es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el poderoso. Esa es una doctrina satánica. Satanás, vuelva a decir lo que dice Satanás, repítalo. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Igual que los protestantes. Dice, yo confieso con los labios que Cristo es el Señor y seré salvo. El diablo también confiesa con sus labios quién es Cristo. Yo te conozco. Sé que eres el Santo de Dios.
entonces el diablo está salvo. Según la doctrina protestante, el diablo está salvo. Él ya confesó con sus labios que Cristo es el Señor, que es el Hijo de Dios. No está salvo. Pero ya hizo lo que los protestantes dicen. Pero es que el diablo está engañando a los protestantes para que caigan en las mismas redes de él, para que hagan lo mismo que él. Él confiesa solamente con sus labios y cree que ya está salvo. Eso le hace creer a los protestantes para que digan lo mismo que él. Esa es la doctrina satánica. La doctrina católica es lo que Jesús reclama. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? La doctrina católica es, si confesamos que Cristo es el Señor, vamos a hacerle caso a lo que Él dijo y no le hagamos caso a los hombres. Ahora comprenden la diferencia entre un católico y un protestante. ¿Se dan cuenta por eso el lema de los protestantes, solo la fe, de Martín Lutero? Eso es satánico. Eso es satánico. ¿Solo la fe salva? No, el diablo también cree. Repítelo por tercera vez, cómo el diablo confiesa con sus labios quién es Cristo. Escúchenlo, para que vea que no se dejen engañar a los protestantes. Confiesa con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. Métese evangélico y ya está salvo. Escúchelo. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco. Mire cómo lo confiesa con sus labios. Yo te conozco. Y sé que eres el Santo de Dios. Satanás acaba de confesar con sus labios quién es Cristo. Decimos que es santo, que ya Satanás entonces, San Satanás. No basta eso, hermanos separados. Léalo en su Biblia. Verá que yo no te estoy mintiendo. Verá que te estoy predicando para que cambies de pensar, para que comiences a tener una fe firme, verdadera, que no sea una fe falsa. Ve que te engañaron, ve que te cayeron las mentiras, ve que en la Iglesia Católica sí creemos que Cristo es el Señor, le hacemos caso. Siga y observe que Jesucristo no está de acuerdo con esa fe, con la fe de Satanás. Te conozco, eres el Santo de Dios y lo confiesa públicamente, pero no hace lo que Él manda. Jesucristo no está de acuerdo con esa fe. Ponga cuidado para que vea que no está de acuerdo. Jesús, reprendiendo a aquel espíritu, Lo reprendió, dijo, no, así no es. diciéndole, cállate y deja a este hombre. Todo aquel que confiese con los labios que Cristo es el Señor, pero no enseña lo que Él manda, debe callarse, debe irse. Está poseído por un demonio. Y Jesús le dice, cállate. No necesito cristianos así. No necesito seguidores así. No necesito hombres de esa clase. No. Yo necesito hombres que crean en mí, que confiesen con sus labios, pero que hagan lo que yo les mando. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Por eso ustedes verán que San Juan capítulo 6, búsquenlo, San Juan capítulo 6, en el versículo 60 en adelante, ustedes verán algo similar. La fe de los protestantes y la fe del católico. Aquí vamos a encontrar las dos fe. Unos que creen en Jesús, pero no aceptan su enseñanza, su doctrina, lo que Él manda. Y otros que sí creen en el Señor Jesús y aceptan lo que Él manda. Y ustedes van a ver con claridad que aquí está dibujado la doctrina protestante y la doctrina católica. La fe protestante y la fe católica. San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Vamos a escucharlo. Al oír estas enseñanzas, las que Jesús dio y la que la Iglesia Católica sigue dando, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, muchos de los que seguían a Jesús, es decir, discípulos, es decir, cristianos evangélicos que seguían a Jesús, dijeron, esto que dice es muy fácil de aceptar. No, otra vez. Esto que dice es muy fácil de aceptar. ¿A dónde dice eso? Esto que dice es muy difícil. Oh, difícil. Ajá, otra vez. Esto que dice es muy difícil de aceptar.
Esto que dice es muy difícil de aceptar. Observe que ellos creían que Cristo es el Señor. Pero llegó un problema. Lo que él enseñaba es muy difícil de aceptar. Se quedaron pegados. Ahí es donde se pegan los protestantes. Otra vez el 60. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. Lo que él dice, por ejemplo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen, de Juan 21, Juan 20, 23, es muy difícil de aceptar. De Lucas 22, 31, esto es mi cuerpo, es muy difícil de aceptar. ¿Y qué más es difícil de aceptar? Léanme el versículo 53, de ahí mismo, 6:53. ¿Qué es lo que él había dicho? ¿Qué es difícil de aceptar? Escuche. Jesús les dijo, Eso es lo que es difícil de aceptar, lo que él acaba de decir, enseñar. Ponga cuidado, ¿qué les dijo? les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Eso es muy difícil de aceptar. Eso es muy difícil de aceptar. Debe de introducirlo al corazón, creer con el corazón para poder aceptar eso. Entonces no basta. Ellos creían que Jesús era el Señor, pero le quedaba difícil de aceptar eso. Y siga. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Eso es muy difícil de aceptar. Pero escuche lo que viene, que es tan difícil que a los protestantes les cuesta y mejor se van. Porque mi carne es verdadera comida. Eso es difícil de aceptar, repítalo. Porque mi carne es verdadera comida. Y a los protestantes le enseñaron que era un mero símbolo. ¿Ve? Es muy difícil de aceptar. Entonces, los pastores no han encontrado donde diga que es un símbolo. Ahí no dice que es un símbolo. Es verdadera comida. ¿Pero por qué no lo aceptan? Porque es muy difícil de aceptar. Solamente por eso. ¿Por qué los católicos lo aceptamos? Porque creemos que Él es el Señor. Y si Él es el Señor, como consecuencia, yo creo lo que Él diga. Porque Él dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces es muy difícil de aceptar. Adelante. Aquí llega el hermano que viene ya a buscarme para ir a otro trabajo. Bienvenido, hermano Amílcar. Sigue adelante, siéntese por allí. Ajá. Esto que él dice es muy difícil de aceptar. ¿Qué fue lo que dijo? Mi carne es verdadera comida. Siga. Y mi sangre es verdadera bebida. Eso es tan difícil de aceptar, tan difícil de aceptar. Tenían razón los evangélicos de ese tiempo de criticar el discurso. Lea otra vez el 60 para que vea. Cuando él le dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Ahí fue cuando ya un grupo representaba a los protestantes. Protestaron. ¿Por qué llaman protestantes? Porque protestan con lo que enseñó el maestro. Escúchelo. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, Seguían a Jesús, cristianos evangélicos, pero protestantes. ¿Por qué lo llaman protestantes? Escuche lo que dijeron. esto que dice es muy difícil de aceptar. Eso se llama protestar. Y de ahí viene protestante. Porque protestan contra Jesús. Y Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? El diablo confiesa con sus labios que Cristo es el Señor, como lo dicen los protestantes, pero no hacen lo que Él manda. La fe sin obra está muerta. A Abraham se le consignó la fe por haber creído en la palabra. Sacrifíqueme a su hijo Isaac, y creyó en la palabra de Dios, obedeció. Y entonces se le consignó como justicia. El que confiese con sus labios y crea en su corazón, crea con el corazón. No diga a los protestantes, esto es muy duro de aceptar, esto es muy duro de creer. Repita el 60.
Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Quién puede hacerle caso? Solamente aquel que crea en su corazón que Él es el Señor. No solamente confesarlo con los labios, que crea que Él es el Señor con el corazón. Entonces ahí sí puede escucharlo. Hermano separado, es exactamente lo mismo que le ha pasado a usted. Y qué triste, me da tristeza. Pero entonces en el versículo 66, cuando a ellos les queda difícil de creer, el versículo 66, escuche lo que dice, eso por eso llama primero protestante y después hermano separado. ¿Por qué hermano separado? Escuche. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús De los que habían seguido a Jesús, cristianos evangélicos, lo dejaron. se separaron, hermanos separados. ¿Ve? Por un lado llamamos protestante, por otro lado hermanos separados. Se separaron, lo dejaron. Y ya no andaban con él. Se separaron, son hermanos, pero separados, ya no andaban con Él. Les costó creer sus enseñanzas. Y escuche lo que dice Jesús. Sigue. Y lo curioso es que donde se separaron en el capítulo 6, versículo 66. 666, el anticristo, lo que se separan. Jesús les preguntó a los 12 discípulos. Ese es el otro grupo. El primer grupo es el de los protestantes. Protestan. Ese lenguaje es muy duro. ¿Quién podrá aceptarlo? Se separan. Mejor se fueron. Jesús va al otro grupo, que es los católicos, representados por Pedro y los apóstoles. Escuche. ¿También ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren tener una fe en mí, pero no hacer lo que yo les mando? ¿También les cuesta creer en mi doctrina? ¿También se quieren ir? Y escuche la respuesta de Pedro. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? ¿A quién podremos ir? Y escuche lo que viene. Tus palabras son palabras de vida eterna. ¿Por qué le creemos a Él? Por su palabra. Porque sus palabras son palabras de vida eterna. Esto significa que Él no nos engaña. Y que si nosotros le creemos a Él fielmente, no seremos confundidos, no seremos engañados y tendremos vida eterna. Sus palabras son palabras de vida eterna. Las palabras de su pastor no son palabras de vida eterna. Las palabras de Jesucristo en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, sí son palabras de vida eterna. Y escuche lo que dice Pedro. Nosotros ya hemos creído. Nosotros los católicos no tenemos que meternos a protestantes para creer en Cristo. Cree en el Señor Jesús y ya se salvo. Confiese con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor y será salvo. Nosotros ya hemos creído, dice Pedro. Nosotros ya hemos creído. Creemos en su palabra. Tienes palabras de vida eterna. Esa es la fe que necesita Jesucristo. Esa fe no nos permite irnos porque creemos en la palabra. Por eso no nos vamos. Aquellos se fueron porque creían que Jesucristo es el Señor, pero no creían en su palabra. Eran protestantes. No hacían caso a su palabra. Les costaba creer en su palabra. Sobre todo que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros nos quedamos porque creemos en su palabra. Ya hemos creído que Él es el Señor. Escuche otra vez. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Lo mismo que le dijeron los demonios. Sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Pedro dice, nosotros también creemos que tú eres el Santo de Dios como los demonios. Pero, además de eso, hay un ingrediente. Creemos en tu palabra, que tienes palabras de vida eterna. Conclusión, la fe de los protestantes es la fe de los demonios. Creer que Cristo es el Señor y lo confiesan con sus labios. Pero no creen en su palabra. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No lo creen. Pedro dice, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. El demonio dice, tú eres el Santo de Dios, pero no cree lo que él dice. Y cuando él explica su palabra o alguno de sus ministros, el demonio revienta.
hermano separado, hoy con el corazón en la mano, solamente quiero hacerte reflexionar. Ni te estoy ofendiendo, ni te estoy insultando. Solamente con la palabra de Dios a flote, le estoy mostrando que te engañaron. Sé que te cuesta creer que te engañaron. Sé que te duele ser humilde y bajar la cabeza y decir, me engañaron, y aquí está escrito. Qué pena, me arrepiento. Sean humildes como Pablo. Pablo se dio cuenta que lo habían engañado o que no estaba en lo correcto, y Pablo cambió. Acepta hoy, hermano. Yo esta terminaría porque ya llegaron a buscarme. Me gustaría terminar con la frase de Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y hoy te lo digo de corazón a ti, hermano separado. Que me lo acepten, no lo aceptes, ese no es problema mío. Yo cumplo con el deber del Señor. Antes de leerle eso, recuerda lo que dice Mateo 28, 18 en adelante, cuando Jesús mandó a los apóstoles. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enseñen lo que yo les he mandado. Yo hoy estoy enseñando lo que Jesús ha mandado. O San Marcos 16, 15. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Ustedes también, hermanos separados, están metidos ahí entre las criaturas de Dios. El que crea, un paso, y se bautice, la fe activa, la fe que obedece, la fe que no se queda con los brazos cruzados, sino que tiene como consecuencia obedecer. El que crea y se bautice, se salvará. No dice solamente el que crea, sino el que crea y se bautice. El que crea y obedezca lo que Él manda, se salvará. Y el que no, será condenado. Es una fe activa. Crea, no es una fe pasiva. El que crea, una fe pasiva. No, una fe activa. El que crea y se bautice. Si creo, debo actuar. En consecuencia a la palabra. Nuestra fe debe ser así. Ahora escuche cómo termina Hebreos. Con esto, con Hebreos 3, 7 quiero terminar. ¿Cómo dice? Hebreos 3, 7. Así terminamos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, Hermano querido, escucha otra vez, repítalo. por eso, como dice el Espíritu Santo, No son palabras mías de yo, son palabras del Espíritu Santo. Repítalo y sigue. por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, Escuche lo que el Espíritu Santo te dice hoy a ti. si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. no endurezcan su corazón. No es que ustedes estén en la verdad, es que tienen un corazón duro. No es que estén seguros de lo que le enseñaron, es que tienen un corazón duro. No es que el cura Toro les esté diciendo mentira, es que tienen un corazón duro. Ese es el problema. Dios me ha mandado como sacerdote suyo, como sacerdote del Dios Altísimo, a proclamar la palabra del Señor. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y actúe en consecuencia, se salvará. El que no será condenado. Yo les he predicado la palabra del Señor, he cumplido. He sembrado la semilla del reino. Ya sé porque el mismo maestro dijo, una semilla caerá a lo largo del camino. Otra caerá entre espinos. Otra caerá entre piedras. Y otra caerá en tierra buena. Querido hermano separado que me escucha, espero que no seas esa semilla o esa tierra a lo largo del camino, entre piedras o espinos. Espero y pido a Dios, Señor, de corazón te pido, que estos hermanos sean esa tierra fértil donde tu palabra caiga y dé fruto de vida eterna. Así lo creo, así lo espero y por eso lo predico. Amén.
Bien, vamos a algunos, ahora sí, ponga allí. Algunos, si quiere me ayuda también aquí a leer algunos. ¿Usted tiene su internet o no? ¿Teléfono? Sí. Algunos mensajes, ponga el internet suyo y ayúdeme a ver. Si quiere se integra para acá, a ver si podemos leer algunos mensajes. Aquí le ayudo. Bueno, desde ahí, pero es que tener que hablar de aquí por el micrófono. Vamos a comenzar pues a leer algunos mensajes. Aquí, algunos mensajes. Ajá. Aquí hay unos que dice, por ejemplo, Fátima Rivas. Fátima Rivas dio una ayuda, una colaboración para la obra del Señor. Dios te pague, Fátima. Vamos a ver por aquí otro. Fabiana Trejo también dio su aporte, su ayuda, su colaboración. Dios le pague, Fabiana. Vamos a ver, ¿tiene algún mensaje ahí? ¿Ya listo? Los ayudantes. Ajá. Padre, si está bien que los anglicanos celebren sus misas en nuestra iglesia católica. No está bien. Ellos no están celebrando la misa de Jesucristo. Los anglicanos no traen la sucesión apostólica. Ellos deben tener su propia iglesia, porque nosotros creemos que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, ellos no. O si ellos lo creen, no tienen la ordenación, la autoridad, la sucesión apostólica. Entonces, no es lo mismo. Y si lo llegan a hacer, nosotros no deberíamos asistir a esa celebración, porque no es lo que Cristo dejó. Y sí es cierto que el Papa mandó una carta diciendo que estaba bien que celebraran la misa. Si el Papa dijo que le podíamos prestar las instalaciones, bien, pero que ellos están en comunión con la iglesia, no es verdad. Y el Papa no ha dicho eso. El Papa lo que dice que tenemos que recibirlos en la iglesia. No es que los católicos se metan a anglicanos, es que los anglicanos vengan a la iglesia, es que los recibamos en la iglesia. Eso sí es verdad. Y tenemos que recibir no solamente los anglicanos, tenemos que recibir a todos los hermanos dentro de la iglesia. Eso sí es verdad. El Papa no ha dicho que nosotros nos vayamos allá y que le demos la iglesia y que ellos vengan a celebrar ahí, que nosotros vayamos. No, eso no es así. Eso es mentira. El Papa ha dicho que tenemos que recibirlos, incluso los está recibiendo y algunos de ellos los está admitiendo dentro de la iglesia. Eso sí es verdad. Salvador Martínez, saludos, hombre de Dios, Padre Luis Toro desde Michigan. Gracias. Dios te pague, Dios te bendiga y te guarde. Angélica Jaime, dice por aquí, dio su ayuda, su colaboración para la obra del Señor. Gracias, Angélica, Dios te pague y te guarde. Carmen Cotto, soy católica y solo quiero dejarlos con esta corta palabra. Árbol que da más fruto es al que más se retira. Que tengan todos una bendecida noche. Gracias, Dios te pague y Dios te bendiga. Gracias por su colaboración, hermana Carmen. Las Chipincitas también dieron su colaboración para la obra del Señor, las Chipincitas. Vamos a ver por aquí, dice Manuel Hernández, ha dado también su colaboración, Manuel Hernández. David Rubio también ha dado su aporte para la obra del Señor. Gracias, Dios les recompense. Aquí cada persona que va dando su ayuda y su colaboración debe saberlo. Los hermanos separados que a veces dicen que no están de acuerdo, sepan, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes cobran la 10ª parte y obligatoriamente. Y nosotros decimos, el que quiera ayudar, ayuda, y libremente y por amor a Dios. Esa es la diferencia. Seguimos entonces, otro mensaje por allí. Segundo Gómez, este video ya lo está viendo el pastor Eduardo Gutiérrez para refutar todas tus catolicidades, curita cobarde, pues no quieres debatir sobre el 1 de Pedro. Dios te bendiga y te haga santo.
Vamos a ver por aquí, hay otro por aquí. Dice, a ver, vamos a ver por aquí. Aquí Leslie Romero también dio su colaboración. Vamos a ver aquí, hermano Milka, ¿tiene un mensaje? No tengo yo. Ah, busque ver, entonces otro por aquí. Elvira Rodríguez. Dios lo bendiga, Padre Luis. Muy buena enseñanza para los que en verdad quieren escuchar la palabra de Dios. Gracias, gracias. Dios le pague, Elvira. Me alegra mucho que le sirva a algunas personas, que le ayude en su crecimiento espiritual. Vamos por aquí. Yolanda López dice, mande su bendición para mis sobrinas Ruby y Ali, aquí en Poenis. Gracias, Padre Luisito. Me encantan sus explicaciones. Gracias por rescatarnos de las garras de los lobos rapaces. Y Yolanda, que Dios te bendiga y bendiga a sus sobrinas Ruby y Ali. Y Dios le recompense por su aporte, por su ayuda, por su colaboración. Iván, Dios te pague, Iván P., por esa ayuda también que ha dado para la obra del Señor. ¿Otro mensaje? Cuiti dice, gracias Dios Padre, porque a través del Padre Luis Toro despiertas a la humanidad. Amén, gracias. Bendito sea el Señor, sí, alabado sea nuestro Señor, que nos ha dado esa gracia de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. María Victoria, muy buenas noches, Dios le bendiga. Padre, siempre estoy al tanto de usted. Gracias, María Victoria. Y no olvide de orar por mí, porque en este trabajo necesitamos orar. La parroquia, mis fieles son ustedes y deben orar por mí. Los hermanos separados, oren también por mí, no me tengan odio. Ajá. El Padre Luis dice por aquí, Encarnación Díaz. Padre Luis Toro, Judas Iscariote, ¿comió o no comió el pan consagrado por Jesús? Sí, sí lo comió. Claro que sí lo comió, pero lo comió en pecado. Ya había tomado la decisión de vender al Señor y no se arrepintió. Kelly Erazo, muchas gracias por su enseñanza. Por favor, ore por mi hijo, Peter Pagano. Gracias. Kelly, que el Dios Todopoderoso bendiga a su hijo y te bendiga. Y gracias por su aporte, por su ayuda y colaboración. Ari Mariela, recíbame, Padre Luis Toro, como su hija espiritual. Gracias por su gran trabajo. Estoy aprendiendo mucho de apologética con usted. Gracias, Ari Mariela, y gracias por su colaboración y ánimo. Claro que sí. Todos son mis hijos espirituales, puesto le estamos ayudando a alimentar con la palabra del Señor. Fabiola Enríquez. Buenas noches, Padre Luis Toro. Bendiciones, porque los hermanos separados dicen que Dios es relación y no religión. Eso es ignorancia. Religión es, de verdad, religar, es la unión de Dios con el hombre. Es lo que dice allá Mateo 1:23, cuando habla de que la Virgen dio a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es religión. La unión de Dios con nosotros, eso es religión. Y Dios quiere la religión, la unión de Dios con nosotros. Y hay una manera perfecta de unirnos con Dios, que es a través de la iglesia que Él dejó. Entonces, por eso a la iglesia también se le llama religión, porque es la manera de unirnos más prácticamente con el Señor, porque está escrito en Efesios, y si quiere búsquenmelo allí, Efesios capítulo 3, versículo 20 en adelante, porque a la iglesia se le llama también religión, porque es la manera de religarnos con Dios, unirnos con Él. Y Efesios 3, 20, 21 habla de por qué nosotros en la iglesia le decimos a la iglesia religión, y es la religión que dejó el Señor, porque es una manera de unirnos a Dios, la mejor manera que el Señor ha dejado, y usted y yo debemos aceptarla, según dice Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, cómo la iglesia es importante para darle la gloria a Dios, y por eso es
religión, porque nos une con el Señor y sobre todo para darle la gloria a Él. Y ahora, gloria sea a Dios, Observe eso, gloria sea a Dios, la gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Y escuche lo que viene, versículo 21. Gloria a Dios en la iglesia y a Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. En castellano, a Dios se le da la gloria en la iglesia, entonces es religión. En la iglesia le damos la gloria a Dios y en la iglesia recibimos a Dios, es lo que se llama religión. Que no saben qué es religión, pues me perdona. Pero por eso, sí, Dios dejó la religión. Que haya gente que diga que no, se le perdona y se le, ¿qué más? Se le acepta, pero no está de acuerdo con eso. Religión es unirse, Dios con el hombre y el hombre con Dios. Otro mensaje. Mario Rojas, Padre, mándeme su bendición, ya entro a trabajar. Mario, que Dios te bendiga y bendiga a todos los suyos. Ánimo, a trabajar con alegría por amor a Dios. El hermano John Alejandro le pregunta cuándo va a ir a Colombia. Colombia, no sé, pero cuando vaya a Colombia lo voy a avisar, Dios mediante. Pero no tengo todavía, es que no me sé la agenda. La secretaria es la que sabe la agenda. Si quiere le puede preguntar a la secretaria y ella le dirá. Puede marcarle signo más, luego 58-416 577-0195 y con ella puede saber con más facilidad. Vamos a ver por aquí, hay otro mensaje. Dice aquí, Padre, dice Mayin Butanda. Padre Luis, Diosito me lo bendiga mucho. Le pido la bendición para la familia Butanda Pérez. Saludos desde San Luis Potosí, México. Gracias, Dios le pague. Y Dios le recompense también por su generosidad, por su colaboración. Bendito sea el Señor y que Dios bendiga a toda la gente de Potosí. Santos aspirantes, estudiantes de escuela en los Estados Unidos, cuando me pidan una opinión, los compañeros de método anticonceptivo, aborto y especialmente orgullo gay, que a lo mejor me está preguntando sobre eso. Entonces, si me está preguntando sobre eso, la respuesta es que ese orgullo gay es un orgullo ante los hombres, pero ante Dios es un gran pecado. Y dice la Biblia que a veces nosotros nos sentimos orgullosos de lo que debería avergonzarnos. Eso es un pecado. Sodoma y Gomorra fue destruido por ese orgullo gay. Y también los métodos anticonceptivos. La iglesia nos recomienda los métodos naturales. Y si hay un extremo y no se puede más, recomienda algunos de los métodos que no sea abortivo. Vamos a ver por aquí. Miguel y Gloria Ángel han dado también su aporte, su ayuda, su colaboración. Dios les pague. Muy agradecido. Ajá, por aquí otro. Padre, le piden que pida oración por el Padre Carlos Cancelado. Que el Dios Todopoderoso bendiga al Padre Cancelado y le ayude en sus necesidades, pero también en la situación que esté viviendo. Por aquí Julia Zarate dice, Dios lo bendiga siempre, Padre Luis Toro. Le pido su bendición a la familia Zarate, Chávez, Berber y Ortiz. Bueno, que Dios bendiga a toda la familia Zarate, Chávez, Berber y Ortiz. Y le recompense también Julián por esa colaboración, por ese gesto maravilloso que has tenido de colaborar con la obra del Señor. Por aquí, Super Ginoc, Padre Toro, un saludo desde Washington, la familia Gamarra, Córdoba. Nuestras oraciones para ustedes, nuestros pastores, porque estamos pasando por un
una prueba de fe en nuestra Santa Iglesia. Sí, la Biblia dice que Dios poda, que la iglesia es como ese árbol que Dios va podando y está podando. Pero después de la poda se pone más fuerte y se pone mejor. Y gracias por su colaboración también. Dios te pague. Diana Martínez Ortega. Se me fue. Dice Diana Martínez Ortega, Dios le bendiga, nomás le manda bendiciones. Gracias, Diana. Amén. Y también para ti. Bueno, por aquí tenemos saludos, Padre, desde Nueva York, dice Carlos Funes. Gracias, Carlos. Y Dios te pague por su colaboración. También lo escuchan en Guadalajara. En Guadalajara, saludos al hermano Daniel Olmedo, desde Guadalajara, México. Gracias, Daniel Olmedo, la gente de Guadalajara, que Dios les bendiga y les guarde. Por aquí Judici Vides da su aporte, su colaboración. Ram Rodríguez, saludos desde Boston, Padre Luis. Lo queremos mucho y lo llevamos en nuestras oraciones, al igual a los hermanitos esperados. Gracias, Ram Rodríguez, y gracias por su colaboración, unidos en la oración. La hermana Linda Sirena pregunta cómo hace una colaboración. Que le explique, por favor. Pues mire, yo no le sé explicar, pero si quiere, yo puedo mandar el número de cuenta a través de el WhatsApp, que es, me puede escribir por WhatsApp, 801-864-8499. Por ahí me puede, y yo le puedo mandar el número de cuenta, le digo cómo, pero no sé, porque es que Benjamín es el que sabe, y Benjamín está de vacaciones. Otro por aquí, ¿tiene otro mensaje? Dice Diana Mora, se lo estima mucho, bendiga a nuestra familia. Se lo pedimos desde Guayaquil, Ecuador. Diana, que Dios te bendiga, bendiga a todo Ecuador. Nos da grande alegría. Bueno, vamos a ir terminando pues, porque ya es hora de marcharme. Ahora sí, ya tenemos que irme. Vamos a despedirnos, sí. Aquí tenemos, acerque para que lo vean, porque aquí tenemos más. Yo creo que tiene que acercarse más. Ajá. A ver, no se logra ver. Mire, no se logra ver. Acérquese en la parte de atrás. Ajá. Tenemos a Milcar. Él ya viene a buscarme porque vamos a trabajar. Y viene a buscarme, pero no lo veo aquí en la cámara. Aquí sí se ve. Aquí está, mírelo. Sí, buenas noches, bendiciones. Mire. Ajá, está bien. Ya. Sí, saludando, bueno, bendiciones a todo el mundo. Gracias, Padre, por tenerme aquí con ustedes, hermano Rubén, en su hogar. Ya lo venimos a traer porque lo tenemos para la conferencia mañana. Están invitados todos a la conferencia cuarta, conferencia Apóstoles de la Palabra, sábado y domingo, mañana y pasado mañana. ¿Dónde? Está en Tucker. La dirección no me la sé de memoria, pero es en Tucker. Pero me pueden llamar al 678-429-0888 para más información. Estará el Padre Luis con nosotros, el Padre Octavio, el auxiliar del obispo. Así es que va a ser un fin de semana muy bendecido para fortalecer nuestra fe como católicos. Muy importante que se acerquen. Habrá comida, va a haber un retiro para jóvenes de 13 a 17 años. Así es que está también el Padre Manuel Cueto, que estará trabajando con los muchachos. Así es que un fin de semana muy, muy bendecido, Padre. Bien, vamos ahora a pedirle a Dios que les bendiga a todos. Padre omnipotente, te doy muchas gracias por este ministerio que me has confiado de llevar tu palabra, no solamente a los católicos, sino también a los hermanos separados. Te pido que les dé un corazón dócil, un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que ese odio y ese resentimiento que sienten contra mí y contra la iglesia, tu Santo Espíritu vaya obrando y les vaya sanando. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y les acompañe para siempre. Amén. Un grato placer. Nos vemos en otra ocasión. Dele allá a la X para que me determine ya. Desde diga la X, me le da para que termine. Y para los que lo juzguen, que vean Romanos 2:1. Los amo a todos y que el Señor les siga bendiciendo. Un día nos volveremos a ver. Bueno, voy a ver porque aquel no vio la X. Ya vio la X. Bueno, muy bien.